Bienvenidos a un nuevo capítulo de Algo Personal por las pantallas de UCB Televisión, siempre con la grata compañía y estupenda. ¿Cómo estás? Emilia Diver. Muy bien. Periodista. Hola, buenas noches. Encargada de las redes sociales. Desde ya estamos trabajando en ello. ¿Cuál es hoy día, cómo podemos escribir? Podemos escribir a @algo personal UCB, pero con el hashtag Cultura UCB, porque hoy día es un día particular donde vamos a tratar temas culturales. Así es, entonces ya le cayó la carga a Marco Antonio Laparra, dramaturgo y psiquiatra nacional. Marco Antonio Laparra, bienvenido, gracias por venir. Escuchaste, ¿no? La cultura está hecha persona. Sí. ¿Qué es cultura, Marco Antonio Laparra? Uy, me pongo de Al pie. tiro. Claro, qué duro. No, a ver, mira, la cultura es la expresión más auténtica y profunda que tenemos de ser humanos. Ya. O sea, solo los seres humanos podemos hablar de tener cultura, no hay otra especie que Buen pueda punto. definirlo. O sea, es la única especie que tiene lenguaje, que tiene arte, que tiene rostro, que tiene máscara, que tiene rituales mortuorios y que puede, por lo tanto, hacer una cultura. La una mejor civilización. definición. ¿Viste? Partimos derechito. Cuando uno te presenta dice psiquiatra y dice dramaturgo, o debe decir dramaturgo y psiquiatra. Da lo mismo donde empiezas, digamos. Yo partí las dos cosas casi al mismo tiempo. Para mí, en realidad, el comienzo fue ser más bien hombre de teatro. Yo era muy tímido en el colegio, yo estudié en el Instituto Nacional. Somos dos. No me digas. Institutano. Podemos cantar el himno y esas cosas horrorosas. Y en STI, no vamos por ese lado. Pero, Asquerosas. Perdona. Pero la cosa es que me metí a la Academia de Teatro porque me hacían mucho bullying. Entonces me metí a la Academia de Teatro y a la Academia de Letras. Además que tenía una ventaja, había chicas. Entre otras la actual presidenta de la República. ¿Del Liceo 1? Y del Liceo 1. La Michelle Bachelet era parte del grupo de teatro y fue muy divertido, una experiencia muy bonita y me enganché con el teatro y tenía decidido entrar a medicina. Entré a medicina y seguía con una pata en el teatro, me arrancaba a estudiar teatro por las tardes o me metía a la academia otra academia de letras o talleres de narrativa o de crítica literaria y así no sé cómo saqué la carrera de medicina y llegué al final, que suponía que yo iba a ser internista, optando por la psiquiatría porque era la parte al final más humanista de la medicina. Claro. Veamos Pero esta historia, perdón. Se cumple a cabalidad. En la siguiente nota ahí está Marco Antonio Laparra, el dramaturgo y psiquiatra. Marco Antonio de la Parra nació un 23 de enero de 1952. Además de escritor y dramaturgo, es médico cirujano titulado en la Universidad de Chile y especialista en psiquiatría de adultos de la misma casa estudio. Desde muy temprana edad, entre 1974 y 1977, se desempeñó como director del grupo de teatro Universidad de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, para después de unos años dirigir el grupo teatral La Teatroneta. Desde enero de 1991 a septiembre de 1993 fue designado agregado cultural de la Embajada de Chile en España. De regreso a Chile, se desempeñó como crítico de televisión del vespertino La Segunda hasta 1998. A sus 63 años como narrador, De la Parra ha publicado alrededor de 70 libros y ha hecho alrededor de 50 producciones teatrales. Julio Marshall. Un garzón no juega, solo espera. ¡Aña la chilien! Anoche tuve un sueño. ¿Se imagina lo que sería un garzón sin paciencia? Eso sí que no. Ni impaciencia ni individualismo. Solo locura. Actualmente por las mañanas da clase en la Universidad Finisterra, en las tardes cumple el rol de psiquiatra y aún así queda tiempo para escribir. Más detalles nos cuenta Marco Antonio de la Parra en Algo Personal, entre tú y yo. Notable, porque va director de la Escuela de Teatro de la Universidad Finisterre. Así es. Oye, Marco Antonio, una pregunta. ¿Cuál es el link entre la dramaturgia y la psiquiatría? ¿Cómo se unen ambos aspectos? Por el lenguaje. ¿Ya? O sea, son espacios de lenguaje, son espacios de comunicación. De alguna forma, en la sesión de psicoterapia, yo trabajo principalmente en esa línea, en la relación psicoterapéutica hay un diálogo, hay una tensión, de alguna forma uno es espectador de lo que le está pasando al paciente, el paciente es espectador de lo que a uno le pasa muchas cosas en la sesión. Hay cierta transferencia. Y de alguna forma en ese encuentro tú vas tratando de que dejen de pasar ciertas cosas. En el teatro es al revés, en el teatro tú estás conduciendo a que pasen cosas. Ya. A que se destapen, a que se abran, a que se conduzcan nuevos caminos, a que se produzca la catarsis. Y es también un territorio de lenguaje. Uno lo que más aprende, a mí me preguntan mucho si saco temas de los pacientes. No, lo que uno aprende es cómo se habla. Cómo se habla del dolor, cómo se habla de la risa, cómo se habla de las penas, digamos. Cómo cuentas, cómo en el fondo
a través de los silencios, las pausas, más que el de la palabra así que entendida como logos, así como contenido, tú vas transmitiendo emociones, como a ti te pasan cosas, te imaginas cosas con los pacientes y haces entonces también ese viaje en la escena. Pero Marco Antonio, tú dijiste en algún minuto que en paralelo mientras estudiabas medicina, Sí. ya el bicho del teatro estaba Sí, instalado. estaba Por lo subiendo al tanto, no podemos decir que producto de la psiquiatría es que tú desarrollaste un interés por la dramaturgia. Al o revés. Ese, ¿cómo? Al revés. Fue Es al revés, sí. Yo llegué a la psiquiatría porque me di cuenta que no podía dejar de hacer literatura y teatro. Ahora, hay que recordarse que yo pertenezco a una generación que vivió el boom, o sea, el boom latinoamericano. O sea, el 100 años de soledad estaba recién publicado, o sea, no es un libro que el profesor de castellano te lo hiciera leer. La ciudad de los perros estaba escrita por un tipo un poco mayor que uno, ¿me entiendes? Y uno escuchó los Beatles y Rolling Stone en primera edición. World of the Love, cuando empezó a sonar World of the Love de Led Zeppelin, era una cosa que estaba sonando por primera vez. O sea, una explosión cultural de los 60. Era una cosa tremenda, ¿me entiendes? Entonces, lo único que uno quería hacer era rockero y escritor del boom. O sea, esos son mis verdaderos deseos, mis vocaciones frustradas, ¿me entiendes? Rockero. Naturalmente. Y tuve una banda que se llamaba Esternocleidomastoideo Music Hall. Perdón, ¿podríamos repetir ese nombre? Esternocleidomastoideo Music Hall, digamos. Era una banda, yo era el vocalista, digamos. Esa parte era la faceta más desconocida del Marco Antonio Laparra. La guardo para los amigos y para las borracheras, digamos. Nada ¿Sí? más. Y vocalista, además. Claro, y además hicimos una comedia musical. Perdón, pero ¿no te describiste como un tipo tímido? Sí, era muy víctima tímido. del bullying en el colegio. No, en el colegio era muy tímido, pero cuando entré con la medicina todo el mundo era nerd. No solo el yo, solo ambiente. nerd. Claro, En el país de los ciegos, el tuerto rey. Es claro, Te así. convertiste en el más O destacado. el tuerto es terrorista. Pero, Oye, pero y volvamos un poquito atrás. Instituto Nacional. sí, Instituto Nacional. Te marca en el sentido de que hay que hacer algo con el intelecto, porque un colegio en ese sentido que no destaca por ese lado, también es víctima de... Sí, es un colegio insoportable en que tienes que ser ministro, por lo menos, digamos. O sea, No, si no, y de ahí para arriba. te caíste, digamos. Eso es terrible. Ahora, lo que sí era la parte extracurricular, digamos. O sea, lo que más me gustó de mi colegio fueron eso, las academias. Me daba vuelta de una en otra y aprendí muchas cosas ahí. ¿Eso te permitió hacer el tipo de dramaturgia que hiciste? Porque olvidemos que estábamos estudiando medicina. ¿Por qué saca un producto como lo crudo, lo cocido y lo podrido? Bueno. ¿Por qué saca después la secreta obscenidad de cada día? Es que todo eso tiene que ver con que a mi generación también le toca el golpe militar y me toca estudiando medicina. ¿En qué año de medicina estaba el 73? Yo estaba en quinto año. Ya. En quinto año y nos tocó recibir a los mechones, los estudiantes que venían llegando, y no había centro estudiante, entonces hicimos una comedia musical, Quiebra Espejo y Otros Sueños, que hasta ahora se sigue haciendo. Este año cumplimos 40 años de que la obra se ha seguido haciendo, cambiando los actores, pero con las mismas canciones originales. Era musical porque yo sabía que tenía muy malos actores, pero buenos cantantes y buenos músicos, estudiantes de medicina. Y se armó la obra. Duraba originalmente 1 hora 20, ahora dura 2 horas 20. Le han ido agregando cosas, digamos, y tenía un sonido muy rockero, muy Rolling Stones, entre Rolling Stones y Simon & Garfunkel, una cosa así. Sí. Y ese sonido quedó en las canciones de la escuela. Y ahí empezamos a hacer obras de teatro una y otra, hasta entonces cuando salí yo me daba cuenta que ya no era escritor del boom, sino que me estaba convirtiendo en dramaturgo y en actor. El actor, eso te iba a preguntar, porque una cosa es que yo creo un texto y convoque un elenco, hago un casting y veo los personajes o los actores que sean más idóneos para lo que yo quiero. Pero tú te pusiste. Sí. Cuando hace la secreta obscenidad cada día, ya. Y yo hago el papel principal. O sea, soy el director, el dramaturgo y el actor. Sí, claro. ¿Quién te dirige ahí? Mira, ahí el sentido común. Hablamos de León Cohen y Marco Antonio Laparra en Secreta Obscenidad. Estamos hablando de comienzo de la década del 80. 1984. ¿Viste? A fines del 83. León Cohen, hay que agregar, era arquero de la Selección Nacional de Fútbol, digamos. Gran arquero y arquero de la Chile. Entonces, yo soy colocolino, perdón. No todos somos perfectos. Ya salió. No, ahí está, psiquiatra también. Psiquiatra también. ¿Es coautor? No. ¿No participó en el participó en texto? la autoría. León está justamente saliendo un partido de fútbol, que jugábamos una liga, saliendo un partido de fútbol que me dijo, mira, hay un concurso de teatro en el colegio médico, digamos, hagamos una obra. Y yo le dije, bueno, hagamos una obra, y tenía unas ideas raras que habían surgido, un trabajo que había hecho con el ictus previamente, después de que se había hecho lo crudo,
estaba en seca absoluta, estaba de baja, no tenía ganas de escribir nada. Ya, subámonos al escenario. Total, era cosa entre médicos, era volver a hacer las cosas de aficionado de la escuela de medicina. ¿Me decís que fue improvisación? Y no, casi, en gran parte. Y luego la obra, esta obra improvisada empezó a crecer y llegamos y la dimos en el Camino Enrique. Nos fue bien, nos fue muy bien. Nos fue sorprendentemente bien. Una obra que, cuando leí el texto, me digo, ¿cómo nos atrevimos a hablar en el año 84 de tortura, terrorismo, asesinato, A partir de etcétera? estos dos veteranos exhibicionistas. El veterano exhibicionista en ese tiempo teníamos 30 años, digamos, y éramos jóvenes y guapos, digamos. Ahora estamos suficientemente asquerosos, ya repugnantes. Sería más real. Y ahora sale realista, ya sale uno le cree a este personaje. Oye, Es un asco. esa es la gran obra de Marco Antonio Parra en términos de la difusión. No te digo por... No, sí, pero yo está inscrita en la Sociedad Española y es una de las obras latinoamericanas más representadas mundialmente. ¿Tú no manejas los números? No, ya los perdí. Pero de países, estamos hablando de qué, No, por 30, ejemplo, 40 países. Por lo menos. Idiomas, por lo tanto. Idiomas múltiples. O sea, ahora me vinieron a pedir la obra para Francia de nuevo. Ya se hizo en Francia una vez, digamos. Se hizo en Turquía. Ahora que están de moda las telenovelas turcas. Exportamos teatro a Turquía, nosotros ahora importamos teleseries donde turcas. hubo un escándalo enorme, porque los dedos de derecha atacaron la obra. Encontraron que la obra era muy obscena, lo que es verdad. ¿En serio? Sí, y salieron a la calle y los actores a defender la ¿Después de obra. cuánto? Estamos hablando casi 30 años. Sí, no, hace 3 años atrás. Qué notable eso, que una obra cumpla poco más de 30 años Sí, y claro. tiene esta vigencia y sigue provocando este Sigue nivel provocando de problemas, digamos. reacciones. No te digo, y en todas partes. O sea, como nos reímos de Marx, nos reímos de Freud, nos reímos de la izquierda, nos reímos de la derecha, provoca reacciones en todas partes. Yo digo, cuando hicimos funciones en Cuba, era muy especial. Digamos. Yo estoy seguro que hacemos una función. Hay una función en Venezuela, ¿Actuaste tú? actual en Venezuela. ¿Tú te presentaste? No, nosotros estábamos en Cuba. Sí, después se hizo otra función en Cuba con otro elenco, pero la hicimos nosotros. ¿Tú supervisas eso? Es como tener Superviso lo que puedo, o sea, yo soy un autor extranjero. Pasan cosas, digamos. No puedo estar en todas partes. Y entonces me cuentan cómo salen. Hay funciones que salen mejor que otras. Hay una función alemana que, como los alemanes no entienden bien los chistes, le pusieron máscara de Freud y máscara de Marx a los personajes. Y la gracia era que no son Freud y Marx exactamente, ¿me entiendes? El chiste era el chiste alemán, digamos. Entonces, el chiste de Donoto. Oye, Marco Antonio, ¿y el proceso creativo del dramaturgo? Porque es raro, porque yo estoy pensando un poco lo que decía también la nota. Tú por las tardes estás ejerciendo tu carrera, Sí, claro. o sea, tu profesión de psiquiatra. Claro. Por otro lado, eres director de la Escuela de Teatro de la Universidad Sí. Finisterre, que es lo que es un trabajo más bien entre lo académico y lo formal. Sí, pero es una experiencia preciosa porque es trabajar creando artistas, ayudando a que crezcan todos, digamos. Es un trabajo tremendamente creativo. Tengo, por suerte, un muy buen equipo de gente, amigos y todos creadores. Y ahí llego muy temprano en la mañana. Entonces, ¿a qué hora escribe, Marco 7 y media de la mañana llego y estoy escribiendo en la mañana hasta que empieza a aparecer la secretaria, el director de estudio, digamos, la secretaria académica. Y ya ahí empieza ya la parte formal, digamos. Pero te toma ahí, ese Sí, es tu momento. son 2-3 horas. Muy temprano por las mañanas. Muy temprano por las Porque uno lo asocia como al bohemio, ahí entre café, Antes era así. una copita de vino, el puchito, y el tipo así atormentado escribiendo una Underwood. Sí, pero antes era así. Fue así, pero me producía unos insomnios tremendos. Yo tengo un Cinderella Syndrome. ¿Perdón? Cinderella ya. Syndrome, el síndrome de la Cenicienta. A las 12 Si acostarse. a las 12 de la noche yo no me acuesto, me despierto y me desvelo hasta la mañana siguiente. Entonces yo dejé de escribir de noche. Lo paré, o sea, yo me iba a acostar Ya, pero rápidamente. ¿cómo transforma un proceso creativo que está marcado por una cosa No fisiológica? quedaba otra cosa. Era médico, digamos, tenía que funcionar en la mañana, entonces había que hacerlo. Y lo logré. Y entonces trabajo principalmente temprano en la mañana y a la hora de la siesta, que es la otra hora creativa por excelencia. ¿Estás durmiendo siesta? Siempre. Pero ahora es una falsa siesta, porque en realidad estoy a punto de quedarme dormido. Dicen que con 15 minutos Claro. estamos. ¿eh? Sí, pero yo trato que sean 1 hora para que no duermas, sino que estés entrando y saliendo del sueño y ahí se te ocurren 20.000 cosas, arma ideas, digamos. Yo lo sugiero, o sea, en todos los talleres de creatividad que doy, por favor, instale un diván en su estudio. Eso es fundamental. Pero me estoy imaginando una escena casi ridícula, Sí. pero como el psiquiatra que cuando está la persona contándole todo, está atrás así como, no estamos hablando de eso. ¿No te quedas dormido cuando estás atendiendo a un paciente? No, eso sucede, pero no te preocupes. Oye, volvamos al tema Me quedo dormido cuando no está el paciente. Ah, bien. No, lo que quería llevarte al terreno de la creatividad, te insisto,
porque por ahí te leí, te sigo en Twitter, Sí. entra en una suerte como de sequía. Sí, a veces, a veces. Porque tú, quiero sacar los números, pero 50 obras por lo menos has 50 escrito, horas, sí, estábamos haciendo 70 libros, Uy, qué Sí, tremendo. más o menos. pero ¿a qué hora? ¿En qué momento? 70 O sea, libros, A cada rato. 50 horas de teatro. Sí, Estamos hablando de casi promedio 2 por año. sí, y más a veces. Actualmente, por ejemplo, estoy escribiendo 2 obras de teatro que se van a estrenar este año, más una tercera que espero actuar yo, que digo espero porque es para noviembre, a propósito de Casanova se llama, personaje que me fascina. Y Esa es para noviembre del 2015, para tengo la noviembre agenda de completa. 2015. Y las otras 2 son una obra muy, muy contingente, muy basada en todo lo que está pasando, se llama En algún lugar del desierto de Atacama, y dirigida por Lucho Ureta. Y la otra es un trabajo sobre el tango, con Jaime Azócar, digamos, un trabajo de tango que me hiciste mal, y sin embargo te quiero. Es un policial basado en el tango. Vamos a ver qué pasa ahí. Y los pájaros cantan en griego. Sí, esa es una obra que hace mucho tiempo estoy ¿En esperando. qué minuto te diste cuenta que los pájaros cantaban en griego? Los pájaros cantan en griego. ¿En qué condiciones lo encontrábamos? Es una frase que le atribuye José Donoso a Virginia Woolf, ¿Ya? que dice que cuando Virginia Woolf se enloquecía empezaba a escuchar que los pájaros cantaban en griego. Bueno, Por eso el nombre de la obra de teatro, que tiene que ver con el boom latinoamericano, y ahí Ahí va estamos mi viendo la amigo obra, ¿no? Alexis. ahí estamos viendo alguna Estamos viendo la- escena. Sí, Pelao. esa es la versión argentina de Los pájaros cantan en griego, exactamente. La versión chilena va Alexis y con la Alessandra Gersoni, Ya, perfecto. y dirigidos por la Liocha de la Sota. La ítalo-chilena, Alejandra Corsoni, buena mozísima. Exactamente. Oye, pero escúchame, qué orgullo, qué fuerte darse cuenta que tu trabajo, que puede sonar Sí. local, que uno escribe, ¿en qué ¿en qué estás pensando tú cuando escribes? ¿Estás pensando en qué público? Porque esto termina en Argentina, que Sí. tiene otra complejidad, y el teatro argentino está muy desarrollado. Sí, en Argentina estreno hartos. En este momento tengo 2 obras en cartelera, 3 obras en cartelera en Argentina. 3 horas en En cartelera. cartelera en Argentina. Y voy siempre, voy todos los años, hago clases allá, hago talleres, digamos, y cada vez que estreno una obra. Pero en mía, simultáneo, una hora acá y otra ya se está haciendo también. Sí, algunas pasa eso, digamos. En este momento está ya El Ángel de la Culpa, que es una obra que ganó el premio al mejor actor. No sé si vieron Relatos Salvajes. Sí. Sí. ¿Se acuerdan del abogado corrupto? Ese alto vestido de café que sale en la escena del accidente. Sí, Ya, sí. Omar Núñez, que es un gran actor, ganó el premio al mejor actor off gracias a esta obra El Ángel de la Culpa, así, donde es el protagonista, es un monólogo prácticamente. Y Omar es un gran actor, digamos. Entonces, trabajando con él, ahora están haciendo una versión de La Pequeña Historia de Chile, que se llama La Pequeña Historia Argentina, y una obra, odiseo.com, que es hecha en 3 lugares al mismo tiempo. Wow. En Brasil, Brasil, Argentina y Alemania, que es la historia de un funcionario multinacional, digamos, que está comunicándose permanentemente por Skype. Una especie de personaje perdido, digamos, entre redes sociales y todo lo que le toque vivir. Oye, ¿alguna de estas obras se podría convertir en película a propósito de Relatos Salvajes que me dio vuelta la cabeza? La No, encuentro Relato increíble. Salvaje formidable. Qué buena. No, por favor. Chapo. Mira, yo lo que quería hacer seriamente era rockero, escritor de boom y ser director de cine. Una vez me salí de una clase de cardiología y fui a la Escuela de Telecomunicación a inscribirme en 4º año de medicina. Pero vino el golpe militar y solucionó todos mis problemas cerrando la Escuela de Cine de Chile. por lo tanto no yo solucionó. quería ir a estudiar a Polonia. A Polonia. A Polonia. Oye, vamos a recorrer tu historia también a través de frases que ha dicho Marco Antonio Laparra. Ahí va una, mira. ¿Qué puedo haber Sí, dicho? porque hacerse cargo. Qué vergüenza. Oye, larga. El paso natural sería que estos dramaturgos pasaran a escribir para cine, pero como en el teatro actualmente no hay construcción dramática clásica, sino un teatro postdramático a la alemana, yo creo que ya basta. Es muy difícil porque el cine sí la necesita. De la misma tecla que estábamos hablando. Pues el teatro requiere de un esfuerzo. Sí, claro. de ir, instalarse, verlo, digerirlo. Me parece que estamos viendo épocas bastante flojas. Hay una estadística bien clara. Hay 44 teatros activos actualmente Sí, en sí, Chile. sí. Ocaso, te tengo otro dato. Uno de cada 7 chilenos mayor de 15 años fue a una obra de teatro en 2013. Sí, pero el sí, 58% dijo que fue porque era gratis. Sí, sucede eso. Entonces es un drama lo que estamos planteando. ¿Por qué crees que se da eso, esa cifra? Mira, primero no tenemos una historia teatral como la tiene Argentina. Argentina tiene 300 espectáculos a la semana, digamos, en cartelera. Entonces es un escándalo. Aparentemente va todo el mundo y hay gente que no va al teatro.
te lo dicen los argentinos, hay gente que no va al teatro, te lo dicen como Como una sorpresa. impactados. Claro. Nosotros decimos, Una minoría. nosotros decimos al revés, hay gente que va al teatro. Entonces, Claro. y eso es un fenómeno, o sea, tú vas a Argentina y tienes teatro comercial de primera categoría, teatro off de primera categoría. Nosotros tenemos teatro off de muy buena calidad. Tenemos el off. El comercial no lo hemos desarrollado bien. Llegan de repente espectáculos de aquí y allá, digamos, entran en algunos espectáculos musicales. Interesante que definamos eso, seleccionan. porque ¿te acuerdas hace poco quién habló de teatro menor? Que era un Arturo Ruiz Tagle, que actor y ha hecho claro también. que sí. Entonces hablaba que su director, que si no me equivoco era Fernando González, le dijo: "Pero tú estás dedicado al teatro menor", le dijo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Teatro menor? ¿Tú estás hablando de un teatro comercial? Sí. ¿Estás hablando...? Teatro comercial es teatro de producciones grandes, no de producciones que pretendan tener salas con 1000 personas durante temporadas largas. Y eso nosotros no lo tenemos, no tenemos calle corriente, no existe eso. ¿Pero porque nos falta público? Porque habiendo 7 millones de habitantes en esta ciudad... Hay una fundación cultural ahí que no tenemos y que es muy complejo porque es un fenómeno que tiene que ver con ancestro, yo creo que lo hubo. Yo lo recuerdo de muy chico, digamos, recuerdo que para mis padres el teatro era importante en los años 60, pero era teatro principalmente universitario. O sea, el teatro comercial... Pero experimental también. Y experimental. Estaba el teatro de la Silva Piñeiro, estaba el teatro de Américo Vargas Lapure Durante o Lucho Córdoba. Habían teatros comerciales que funcionaban y uno iba. Y a mí me llevaba muchísimo entre mi madre, que le gustaba mucho el teatro, y un tío mío que fue fundador del Teatro Experimental de la Chile, El Mundo de la Parra, que me llevaba al teatro permanentemente. Yo ahí empecé a mirar estas cosas raras que pasaban. Esta gente se subía a los escenarios empolvados. Ya, pero ¿quién era la responsabilidad? Volvamos a... Sí. ¿Es de los padres? ¿Es del colegio? Porque Del yo gobierno recuerdo, para ir a nuestro Instituto Hay- Nacional, que nos llevaban a ver, me acuerdo, Mama Rosa. Claro, Que está en el Teatro Nacional. cruzada al frente. A la digamos, vuelta. A la vuelta. Entonces tú entras ahí y veías cómo cambiaban una escenografía y te enloquece. Tú decís, esto es increíble. Claro. No, estaba, no sé, Nelly Meruane haciendo de Sí, Mamá sí, Rosa. así es. Una obra con un elenco gigantesco. Tú decís, Sí. esto es la magia. Te encariñas Bueno, con el teatro. exactamente. De ahí te queda el gusto. Pero si esto no se instala como, Sí, como una cosa como sí. de política de Estado, educacional, que los muchachos lo llenen. Si hay 44 salas, no hay mucho donde satisfacer. Y la mitad de eso debe ser teatro comercial, que es para mayores. No Sí, todo espectador. sí. ¿Me entiendes, no? Mira, el tema, tú estás tocando una cosa muy importante, la capacidad de formación que tiene el teatro en sí. O sea, tú no sé si te subiste a un escenario en el colegio, digamos, es una experiencia Yo sí. inolvidable. Es una experiencia inolvidable. Un escenario te vuelve loco. O sea, cuando tú entras a Shakespeare sin entrarle con respeto a Shakespeare, sino entras alegremente a Shakespeare, digamos, digamos, Hamlet se entiende con todos los adolescentes del mundo, digamos, o sea, esa cosa rebelde, furiosa, frenético, de ira, con esta corte insoportable, digamos, eso está Hamlet en todas partes. Y esa lectura ya te cambia la vida. O sea, sí es bien grave, o sea, lo que uno lee y aprende yo te diría entre los 10, 12 y 15, 16 años, te marca la vida. Entonces, si uno se pasó jugando PlayStation en ese momento, quedó jugando PlayStation para todo el resto de la asistencia. Bueno. Que PlayStation tiene cosas muy buenas, en Call of Duty no ha sido superado. Digo. Mira. Pero son cosas que se te quedan pegadas. Que hay que complementarlas, si no es Si que no, una descarta a la otra, si se no, suman. Hay que sumarla. O sea, lo que leíste, las películas que viste. Nosotros, por ejemplo, tenemos un problema horroroso con el cine. Nos llegan acá, con suerte, las películas del Oscar y están un ratito en cartelera. Y recibimos el cine blockbuster, digamos, el cine de Sí. alto consumo, y entonces las 50 sombras de Grey, 40.000 superhéroes, Transformer. digamos, Transformer 8, Claro. Transformer 14, Rocky 25. Rocky 25, y de repente te enteras que hay un cine, por ejemplo, que hay telenovelas turcas. Además, pero no te enteras que hay un cine turco que se gana la Palma de Oro en Cannes. Y se la gana la Palma de Oro en Cannes con unas películas muy especiales que exigen otra sensibilidad que no tenemos. Sí. O sea, la cultura es como... Yo me acuerdo de un ejemplo de que decían una escultura hace mucho tiempo, la cultura es como la comida. No puedes partir comiendo comida francesa, pero al principio vas a comer hamburguesas, digamos. Es un proceso. Es un proceso. proceso de adaptación. Vas cultivándote y de pronto terminas saboreando un vino y ya no puedes tomar más vino caja. Te vas- Cuando aprendiste a te vas tomar un vino de verdad. sofisticando. Te vas sofisticando y eso es exquisito. Qué buena metáfora. Es exquisito y pasa con los vinos, digamos. O sea, tenemos unos vinos maravillosos y tenemos, te digo, gente que está haciendo un teatro maravilloso en el mundo off, en el mundo chico. Gente que está afuera, muy reconocida.
Sí. Dan giras, por favor, estoy... Pero La parecía tropa. que tuvieran que irse. La Tropa Que- o Teatro en el Blanco, los de Neva, que están ahora... Que yo tengo la sensación, Marco Antonio, corrígeme, que como que el último gran impulso que recibió el teatro, así de manera Sí. reconocida, fue con Andrés Pérez. Ah, Y que- bueno, ahí Andrés quedó era con una un cosa que era un teatro de calle, que se hacía, que Sí, partió un casi monstruo, como un monstruo. llevando el teatro a la gente, para que la gente no tuviera ir al teatro, ellos lo llevaron sí. a la calle. Y ahí quedó la sensación de que esto es. Pero entre que se fue Andrés Pérez y entre que se repartió y se armaron buenos grupos a partir de ese elenco, No, sí. como que no había un nuevo impulso de hacer del teatro algo masivo. Si no, vuelve a las salas pequeñas de 120 Pareciera, personas. claro, Sí. que fuera algo elite. Sí, pero yo no tengo miedo a la sala pequeña. La sala pequeña tiene cosas muy bonitas. Hay obras que son para salas pequeñas. Yo en general, por ejemplo, prefiero trabajar en salas pequeñas. intimista. Sí, ahora, a pesar de que con la Secretaría de Obscenidad hemos dado funciones para más de 1000 personas, 1500 en auditorios, digamos. Pero me gusta mucho más ese teatro chiquito, que tú sabes que va a empezar a crecer de a poco y que va a tener una experiencia más cercana a la intimidad de la psicoterapia. Es muy bonito. No le tengo tanto miedo que exista ese tipo de teatro. Yo creo que el problema está en que no tenemos, por ejemplo, no hay genios sueltos como Andrés Pérez que sean capaces de convocar lo que fue para él la experiencia francesa, de poder trabajar el teatro callejero y hacer esa gran convocatoria. Hay grupos que están trabajando de manera muy interesante, los herederos de la Royal Deluxe, digamos, la gente que ha traído influencia francesa para variar, y han montado cosas, la Gran Reinera, un grupo muy interesante, digamos. Hay obras que tú las ves y te dicen, mira, esta obra la hemos llevado por todo el mundo, la imaginación del futuro, digamos, de Marco Lallera. Y tú la ves y no puedes creerlo, no puedes creerlo. Tú dices, esta cosa es de primera categoría. ¿Por qué no la ha visto todo el mundo? ¿Y por qué no lo ha visto todo el mundo? Exacto. Bueno, ahí hay un tema profundo que tiene que ver... Ya, pero adjudiquemos con- alguna responsabilidad. que tiene que ver ¿Dónde con- están las carencias, digamos? ¿Quién se encarga de Bueno, eso? hay un punto de política cultural, hay un punto de espacios culturales que yo te desafío a que busquemos medios en los cuales se hable de teatro. Te desafío a encontrar cuántas páginas y cuántas páginas vamos a encontrar en Argentina hablando de teatro. ¿Qué fue primero? No sé, pero medios, cultura, política, no está puesto. Ahora, esto no es un fenómeno extraño. El teatro o es fundacional, pensemos en los griegos, pensemos en lo que le pasa a Shakespeare, digamos, que le toca vivir un teatro donde inventan salas para 2000 personas en una ciudad de 200.000 habitantes. Imagínate cómo Sí, claro. lleno eso, hay que volver a ponerse aquí como desaforado. Pero están esos fenómenos culturales duros, digamos, pero están otros fenómenos que son respaldos mínimos. Grotowski, un gran creador polaco, decía que si se cerraran los teatros del mundo, nadie se enteraría. Pero si se cerrara la televisión, se produciría una catástrofe y la gente saldría a la calle a protestar, porque ¿cómo es posible que se haya llegado a la televisión? Buen punto. Tengo otra frase de Marco Antonio para que vayamos conversando. Mira, dijo lo siguiente. ¿Qué dije? No, sí, está bueno. Mira, Chile es un país ambivalente. Si lo trasladamos a la consulta, tendríamos que hablar de las extrañísimas psicosis bipolares mixtas en las que están deprimidos y eufóricos a la vez. Pero esto es material extraordinario para hacer teatro. Sí, claro. Porque yo creo que el teatro en el fondo lo que logra es, a veces, no sé, identidad. Me identifico Sí, con eso. sí. Porque además un nivel de concentración superior al movimiento de imágenes, que el cine o la televisión. Sí. Acá el que edita con los ojos de uno. Claro, uno es el cíclope, digamos, uno es la cámara. Por lo mismo que esto es un extraordinario para hacer teatro. Sí, sí, bueno, estamos en eso, digamos. Pero la experiencia teatral, la gente, te siento esto de que te comparaba con la comida. ¿De quién es la frase que es tan bonita? Que el cine, que el teatro, dice el teatro, hay que consumirlo con frecuencia. Y así te va gustando cada vez más. Ahora, el problema que tiene el teatro es que cuando ves mal teatro, te da un ataque de repulsión infinita. Sí, que es eso es atroz. cierto. Mientras que uno tolera el mal cine. Uno ve películas muy malas, por favor. Sí. Una cantidad Y de sabe, películas de hecho, malas. que va a ir a verlas Pero y las más o ve. menos, qué sé yo, pero el teatro tiene una cosa que o es sublime o te dan ganas de matar a alguien. Tirria, sí. Un estado de entrega muy particular. Y por eso uno le pide cierto nivel al teatro, y todo uno espera a ver que llegue bien recomendada la obra, digamos, y por eso uno necesita espacio, no solo el boca a boca, digamos, ojalá espacio en la prensa, espacios en la radio, espacios en la televisión, en que se esté hablando de qué está pasando en el mundo del teatro. Pensé que me pasa, Marco Antonio, siento que como que hay que hacerle un favor.
Me cae una suerte de paternalismo. Oye, No, es que- apoyemos al teatro chileno. Mira, Me sigue, ¿no? Es que como tiene que- hay que adoptar como un paternalismo respecto al teatro que me parece que No, debería no, no es brillar por sí paternalismo. solo, Estoy hablando- autosustentarse Sí. y no estar pidiendo cobertura. Yo tuve un grupo de teatro que no salió en la lista acá que se llamaba el Teatro de la Pasión Inextinguible. Ya. Nuestro postulado de producción era tú te ganas la vida en cualquier cosa menos en el teatro. El teatro tú lo levantes, se para como sea posible y se produce como sea posible. Y nos fue muy bien, además de público, funcionó perfectamente. Y en ese sentido no es un paternalismo, es lo que pasa con la música chilena, es lo que pasa con muchos elementos culturales que se quedan en esto que tú dices, se quedan en lo elitista cuando no lo son. Lo que pasa es que requieren una paciencia particular, una forma de acercarse distinta. Tenemos unos creadores, unos directores jóvenes formidables. Si te digo, la generación nueva de autores es estupenda. Tú veo los egresos yo tanto de la universidad nuestra como de la otra universidad, un egreso de la Católica, me acuerdo un par de años atrás, que era una cosa pero emocionante ver esos chicos. Y tú decías, por favor, ¿dónde los meto? Claro, por Yo, favor, 44 sale, tengo un promedio de espectadores de 33 por función. No, Y entonces tú dices, ¿qué hago? ¿Cómo mantiene estos talentos? Y terminan yéndose afuera. Te llegan cartas, mira, estoy en Londres, estoy en París, digamos, estoy trabajando acá. Y claro, son muy buenos, son muy buenos. Bueno, lo que han hecho algunos, teatro aparte, ponte tú. Claro. Los Bueno, muchachos eso han armado su compañía. por eso, Bastía, Eso es una compañía. que están escribiendo teleseries, Pitucas claro. y Lucas de ellos. O sea, Sí. actores que haciendo obras comerciales, entre comillas, Claro. pero de alto impacto. Porque el que daba la pelea, me acuerdo, de Tomás Vidiella. Él hacía unos montajes increíbles. Claro. Había una serie de personajes del teatro que traían su propio público, tenían Sí, su tribu. claro, un histrión. Y tenían su tribu. O sea, Impresionante. estrenaban y lo iban a ver. Sí. Y cuando cumplían ya el ciclo, cambiaban de obra. Pero eran en general empresarios también. Tomás era Sí, empresario, sí, tenía claro. su teatro. Entonces, por ahí es donde uno piensa que por qué al artista finalmente tiene que hacerse cargo de poder tener el espacio, el teatro, y ahí poder montar su obra. No hay, lo han dicho todos, ¿ah? La Nicolette y todos han reclamado, este autor no se sustenta, no aguanta, y por eso es que hay que hacer Mira, concesiones a un teatro comercial, Sí. que le llaman. No, pero vamos a una cosa Vale. que es muy cierta y muy terrible. Si tomamos la música, no solo la música chilena popular, si Todo tipo de tomamos toda la música, ¿cuánto espacio hay para que puedan realmente mostrarse esos músicos en regiones? Te hablo de un tema que es muy central. feroz. En regiones no hay teatros de repertorio, no hay orquestas de repertorio, no hay la posibilidad de que cuentes con que llegue un músico y se enchufe y estén todos instalados Sí. los equipos y pueda tener, y tú tengas conciertos y ciclos, digamos, las regiones no funcionan. Y las regiones no funcionan en el cine. O sea, a mí que me encanta el cine, digamos, y lo comparto con mi mujer, con Lana Josefa, es crítica de cine. Entonces, de pronto comentamos una película en Twitter y te llaman de Chillán y me dicen, ¿dónde la veo? Claro. Entonces la tienen que bajar en torrent, ¿me entiendes? Claro. Y se transforma en un pirateo o Pero conseguirla en además- Pero buen Amazon. punto, ¿ah? Sí. No, y Refería es eso terrible. a que el tipo no acceda, finalmente como que se legitima el pirateo, Y porque lo finalmente la encuentro única forma que terrible. tiene de acceder a esa información. Yo lo encuentro terrible. Yo dejé... Como autor, claro. Yo manejo en mis clases todas películas absolutamente compradas, digamos, porque vivimos de eso. claro, porque si no, ¿cómo De los financiamos el derechos, arte? Claro, vivimos de eso, nada más. Pero digo, hay ciudades que ya a partir de cierta cantidad de gente deberían tener su teatro propio, su teatro de repertorio. Y funciona, te digo. Yo he hecho teatro a lo largo del país, por la Secretaría de Sanidad hemos hecho gira. Y es impresionante la respuesta de la gente. Es impresionante en regiones. Quieren, lo necesitan. Hay teatros maravillosos como el Teatro Antofagasta, por ejemplo, que me ha representado muchas veces, por eso los conozco tanto. Y tienen su público, tienen su gente, tienen una respuesta. Hoy quiero acudir a superinteresante. una cuña que nos dejó esta lista, la de Francisco Reyes, me imagino, porque estuvo con nosotros, el año pasado montó Hamlet y el director fue su hijo. Ya. La montó con su hijo y él fue quien lo dirigió, pero nos dejó una frase que me parece interesante porque tiene que ver con lo que estábamos conversando, con esta política del fondo de entender a quién le corresponde o quién es el responsable de que esta cosa mejore, se perfeccione. ¿La tenemos ahí? Ya, mira, escuchemos a Francisco Reyes, que estuvo la semana pasada con nosotros. Mira, en Chile la cultura, y desde el tiempo de Allende, para atrás no me acuerdo, pero por lo menos de Allende para adelante, es el último o penúltimo ítem de los programas de los gobiernos. Incluso Allende, que era un tipo preocupado por la cultura. ¿Es el último ítem para todos los gobiernos? Mira, durante el gobierno de Allende justamente había una revista cultural que se llamaba La Quinta Rueda.
se refería al rol que jugaba la cultura. Yo creo que ha sido la quinta rueda y eso yo creo que es de una ignorancia infinita, de no saber exactamente por dónde realmente funcionamos. Yo puedo entender que el gobierno militar no le interesara fomentar mucho la discusión y el debate y hacer pensar. Lo puedo entender. gobierno más bien Pero del de 90 en adelante, Marco Sí, Antonio, ¿cómo no se generó una política de Estado Mira, cultural importante? el gobierno militar tuvo un error precioso, que existe, ¿no? El informe de la CNI, en el cual se decide no censurar el teatro, porque va muy poca gente. No era Lo que hizo que el No va teatro, la gente, claro. lo que hizo que el teatro se convirtiera en una cosa explosiva, donde toda la gente iba a escuchar lo que no se podía decir en otras partes, porque estaba censurado la literatura, estaba Muy censurada tan la poca televisión, gente, no era subversivo. y se empezó a ir gente. Entonces yo tengo la sensación que nos tienen que prohibir un poco, o tenemos que ponernos un poquito más desafiantes. Yo creo que hay cosas que no se están diciendo en todas partes y se están diciendo en el teatro. Y creo que el teatro tiene que en ese sentido también dialogar. Y lo que tú dices de la élite, o sea, de ojo, me estoy desconectando demasiado de mi país. O sea, de pronto puedo decir cosas, y bueno, por lo menos este es un teatro en el que trabajo yo y conozco mucha gente que lo hace así, que entiende el teatro como un desafío, como interrogar a una sociedad. Es que eso es lo que te quiero plantear, dale. Claro, no, pero también como usted hablaba de la centralización, por Sí, ejemplo, es y terrible. además hay 6,5 funciones por cada 10.000 habitantes, Sí, o sea, poco. eso es casi Poco. una aberración, es muy poco. Muy poco. Entonces tampoco se está presentando, digamos, un espacio como real para que la gente pueda acudir, o sea, hay que masificar. O sea, la cultura tiene que ser más masiva. O vamos a caer en esto que exacto. acaban de lograr como un éxito, que el 20% de la música es obligatoriedad que sea chilena. Y los músicos lo celebraban. Claro. Exacto. Entonces, ¿habrá que llegar a un mecanismo como ese o es que el teatro se tiene que abrir su espacio solo, más allá del apoyo estatal o más allá de la cobertura? Y si es bueno, se instala y es un éxito igual. Yo creo que es como la investigación. ¿Ya? La investigación y el folclore no crecen solos, hay que protegerlos. Si tú no apoyas la investigación, no vas a tener investigación en ningún tipo, digamos. Y en el teatro hay un teatro de investigación que hay que apoyar. Hay otro teatro que es comercial y que tendrá que aprender a producir y a funcionar y a financiarse, y que también nos hace falta industria en eso. Pasa con el cine. Hay un cine que ojalá lleguemos a tener un cine que funcione comercialmente, pero tiene que haber un cine de investigación que alimente ese otro cine. Perfecto. Que pueda hacer cine. Y eso es una responsabilidad país. O sea, estamos investigando en ciencia, en arte, en cultura. Estamos buscando unas cosas. Yo le pregunto Y le digo, tú hablas de Andrés Pérez. Andrés Pérez, los franceses se lo llevan y le ofrecen una beca que le permite estar con la Mosquín, le permite empaparse. Es un genio. O sea, distinguen al genio en la calle. Lo ven haciendo un teatro callejero que está ahí viendo y que no tiene ninguna importancia. Lo más lo persiguen los pacos, digamos. Y se lo llevan y lo devuelven transformado. ¿Quién puso la energía ahí? Una mentalidad francesa de investigación en la cultura en donde sea. La tropa crece gracias a montaje y a aportes de culturales franceses. O sea, los alemanes nos han aportado un montón de cosas, digamos. Con los españoles ha sucedido lo mismo. O sea, la Secretaría de Oceanía, nosotros cuando la llevamos a España, digamos, en 1987 fue un espectáculo, fue un escándalo, digamos, fue un éxito tremendo, nos paraban en la calle. Y era una cosa Rockstar. loca, digamos, absolutamente loca. Me vinieron a pedir la obra y yo no entendía nada. Me la pidieron actores que son ultra conocidos allá, me la pidieron, por favor, quédate, y me ofrecieron, te contratamos para hacer una obra sobre Ramón Gómez de la Serna, y yo no entendía nada, pero nada, que es una locura. Entonces hemos recibido apoyos de países que tienen plena conciencia del rol que juega la cultura y cómo hay que apoyarla, pero no hacemos nosotros lo mismo aquí dentro. Ya, pero tú hablas con la autoridad y te decís, perdón, pero tenemos unos fondos concursables. Sí, pero tenemos no son o el fondar, y te van a decir suficientes, aquí no, cualquiera no que es tenga una buena idea, Cosa que no que se da presente en el otros proyecto, países. la Sí. factibilidad que tiene, y es bien engorroso, hay unos trámites que hay que completar. No, son atroces. Y de hecho hay personas que se han especializado en cómo levantar estos proyectos para que Así estos es, resulten. así es. Una especie de lobistas de la cultura. Y son atroces. Son atroces. ¿Cierto? Sí, Y te piden no, unos requisitos imposibles. Pero el tema es que entonces la autoridad va a decir, los fondos están ahí. No, hay Hay mucho que más hacer. presentarse. ¿No? Hay fondos que quedan sin que hay se mucho más. usen a su total capacidad. Sí, no, es que tiene que ser mucho más, es insuficiente. Sigue siendo insuficiente para el país que tenemos. Que yo creo que la cultura funciona como algo un poco ambiguo todavía para la gente. Yo creo que ni siquiera saben distinguir bien qué es lo que es. Es lo que empezamos a analizar desde el principio. Mira, hay que pensar que
que la cultura es el patrimonio, la base, la identidad. Y en eso, a mí lo que me aterra es que la gente dice cultura y cambia canal, ¿me entiendes? Entonces, Está asociado a algo totalmente fome. Exactamente, una cosa aburridísima. Y si la paramos, y si la pones así, estamos perdidos, digamos. ¿Me entiendes? Ahora, yo creo que hay cosas muy divertidas que hacer en la cultura y cuando te permite esos cruces, digamos, de lo oculto hasta lo pop, ¿me entiendes? Hacen unas cosas muy... ¿Los muy prisioneros muy de cultura? convocatorias. Yo creo que son parte de la cultura, del patrimonio cultural de este país. Me encantaría que siguiéramos discutiendo y definirlo porque tenemos una pausa comercial muy breve. Ya regresamos con algo personal. Marco Antonio Laparra, psiquiatra, dramaturgo y mucho más porque estamos escuchando crítico de ahora, De todo. De todo. Volvemos, ya regresamos. Y fue crítico de televisión. Sí. Teresa, ¿qué opinas? Muy bien, ya estamos de regreso. Esto es algo personal por la pantalla de UCB Televisión. Hay un consejo, lo trae Emilia. A las mujeres de hoy nos gusta cambiar. Pasamos de románticas a deportistas, sensuales, divertidas y así dependiendo del día. Y bueno, lo mismo pasa con nuestra ropa interior. Cambia con nosotras. Por eso Donacep creó protectores diarios multiestilos. Se adaptan a todo tipo de ropa interior al tener bordes flexibles y centros de almendra para protegernos donde más lo necesitamos. Prueba tú también los nuevos protectores diarios Donacep multiestilo. Ahí está el consejo. Quiero aprovechar, Pollo, Sí. porque la gente en Twitter nos está escribiendo con @algo personal UCB y nos preguntan, la cultura, entre comillas, huachaca, ¿es cultura? Habíamos hablado del libro ese de Pablo Neus en algún minuto. ¿Qué se entiende cultura huachaca? ¿La cultura popular? Mire, no popular, digamos, es cultura masiva, que es de segunda fila cuando hablábamos esto de la hamburguesa, ¿no? Ya. O sea, que en algún momento uno dan ganas de comerse una hamburguesa y hay hamburguesas mejores que otras. Y de pronto uno empieza a notar el gourmet y te hace más culto. Te refina, digamos, y en ese sentido la cultura huachaca Puede ser un buen escalón. Claro. es un escalón necesario, fundamental. O sea, yo por ejemplo, yo que soy un lector enfermo de la cabeza, ¿no? O sea, leo muchísimo y leo muy rápido. Mi gran autor, un señor que yo descubrí después en Wikipedia, se llama Luis García de Lecha. Tú me preguntas, ¿quién es Luis García de Lecha? Es un señor que escribió 3.000 libros, todos malos. Español, todos malos, con distintos seudónimos, sobre todos los temas habidos por haber, ciencia ficción, guerra, vaquero. Yeah. Y eran unas novelas pésimas, pero yo las leí entre 10 y 12 años y me fascinaba, hasta que se me cayeron de las manos por malas. Y ahí hice el salto a literatura superior, gracias a haber aprendido a disfrutar con Luis García de Lecha. O sea, te entusiasmó la lectura en el fondo. Exactamente. Por lo El tanto- placer. Hay un placer que es necesario transmitir. Y si no está ese placer, no está el gran acontecimiento. Bueno, es lo que planteaban algunos cuando decían que en su época los Beatles, estos chascones descerebrados y pelucones coléricos y bla, bla, Sí, sí, bla. sí, sí. y que hoy día tú hablas de los Beatles y estás hablando de música clásica. Más o menos. Claro. Entonces, también yo te lo pregunto, ¿es el tiempo la mejor manera, sobre todo cuando es retroactivo en términos de valorar lo que en algún momento se consideró como no es más que un exabrupto, una explosión de rabia contenida de la juventud y que después, visto con el paso del tiempo, se convierte en un hito cultural? Sin duda. Los hippies, perdón, fue una cultura. Sí, sí, un momento cultural, digamos. Y cuando se citaba hace un rato atrás a Shakespeare. Shakespeare con algunas obras le fue bien y con otras le fue mal. Shakespeare escribió, no para ser famoso, quería ser poeta, ser dramaturgo era como ser escritor de telenovela. Pero él tenía que llenar una sala y le fue bien, no fue un escritor maldito. Ganó plata, se compró una casita, se compró otra casita por acá, por allá, se Seguro que arregló sí. la vida. Pero él tenía que escribir y había que copiar, sacar ideas, cualquier cosa, y le funcionó. Algunas obras no le gustaron al público, no le gustó Hamlet, porque terminaba mal. Hamlet de un serial killer, mueren 8 personas en Hamlet, es terrible, entonces era demasiado, lo encontró muy Atormentado, violento. Claro. no era comercial. No era comercial, y de hecho durante 2 siglos se representó con final feliz, igual que el Rey Lear, digamos, que Sí. tampoco la toleró el público, fueron un fracaso. Y luego vino el éxito posterior por los románticos, digamos, que rescataron ese Shakespeare y lo pusieron en su lugar, digamos, pero si hasta Shakespeare no sabía que era Shakespeare, digamos. Shakespeare no sabía que era un genio, Cervantes tampoco, ¿no? Cervantes tampoco sabía que era Cervantes, digamos. Él quería ser Lope de Vega, quería ser dramaturgo, y no sabía que era un novelista fenomenal y que estaba transformando la novela para siempre, no tenía la menor idea. ¿Y Marco Antonio Laparra? No ¿Sabe sé. quién es Marco Antonio Laparra?
Mira, ya que hiciste ese ejercicio, te lo mira, propongo. Yo sé que trato de divertirme lo más posible mientras estoy creando. Cuando digo divertirme es conmoverme, es desgarrarme, emocionarme, es transmitir eso a mis espectadores, a mi gente, a mis alumnos, a los que estén conmigo. ¿Pero ese proceso creativo lo disfruta o también es un parto? Una cosa así como, estoy entrampado, no encuentro hay el tono. hay zonas oscuras, siempre. Y si no hay zonas oscuras, que no es proceso creativo. Muy breve, digamos. Hay un psicoanalista que dice que en toda sesión tiene que haber dos personas asustadas. Si no están asustados los dos, es que no hay nada nuevo. Si está el psiquiatra asustado, es muy raro, digamos, es muy peligroso el paciente. Si solo el paciente está asustado, el psiquiatra es un vanidoso. Si ninguno de los dos está asustado, probablemente sea un achaque lo que está pasando, digamos. Claro. Ahora, si los dos están asustados, va a aparecer algo que no esperaba. Lo nuevo se anuncia con el espanto, con el miedo. Eso que no te atreves a decir es lo que hay que decir. ¿Y cómo llega a eso? ¿Cómo te das permiso? ¿Cómo te autorizas? Bueno, esa es la lucha, esa es la tortura, ¿no? Ya, pero es que entonces aquí nos enfrenta, qué entretenido por el lado de la psiquiatría, porque en el fondo estamos frente al escritor, al dramaturgo, Sí. pero por otro lado es como un Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Por otro lado está, aquí se pelean dos, el psiquiatra con el dramaturgo. Ya, así es, así es. Pero esto es esquizofrénico. Un poco. Lo asumo. Sí, lo asumo, está muy bien. ¿Pero quién te atiende entonces? Mi psicoanalista. Qué extraordinario. Porque además en el proceso, insisto, el psiquiatra está hablando o pensando en que lo que se está escribiendo debe tener una línea o por último una consecuencia o una coherencia, y el dramaturgo está escribiendo algo que no tiene eso. Claro, bueno, el dramaturgo tiene que despeinarse absolutamente, digamos. Y se enfrenta. Pero el psiquiatra también, solo que no se le note tanto. Porque el psiquiatra uno cree que es algo muy... Sí, pero el psiquiatra tiene Es ciencia. tiene que enloquecer para entender la locura de su paciente. Claro, si no, no hay empatía. No, nada. Y ahí uno no puede ver al Sí. paciente. Como ese de Peñilillo que hablaba, que hizo el análisis del Quijote, ¿recuerdas? El príncipe de la Sí, locura. claro, exactamente. Bueno, el Quijote es una cosa enorme. Es decir, el Quijote, a mí me gusta más la segunda parte, ¿Ya? que es más loca. Porque es totalmente loca. Se encuentra el Quijote con el Quijote de Avellaneda, los personajes han leído el Quijote en la primera parte. Es totalmente chavetado. Sancho un loco, esto, más loco que el Quijote. Y los profesores insisten que uno lea la primera parte. Sí. Y es mucho más divertida, mucho más ridícula, mucho más de aventuras, digamos, mucho más cómic la segunda parte. Te traigo de nuevo a la actualidad y te traigo a nuestro país hoy. Qué susto, ¿ya? Es que está bueno, yo creo que el estado en que se encuentra políticamente nuestro país es complejo. Lo han dicho las autoridades, dicen no está en juego la institucionalidad del país. No, es decir, las instituciones están funcionando, pero las personas que forman parte de esto están todos siendo cuestionados. En lo ético, en lo moral, tanto todo derecha, cuestionado. izquierda, ya no se sabe ni si de arriba o de abajo, da lo mismo. Sí, sí, sí. Y ahí el dramaturgo. Ahí Sí. está Marco Antonio Laparra pensando este país Sí, claro. en cómo lo llama el teatro. Eso tiene que ver con lo que estás haciendo ahora. Estoy escribiendo una obrita que se llama En algún lugar del desierto de Atacama. Cuéntame, ¿qué estamos pensando en las autoridades vigentes? No, son dos jóvenes que van en una moto arrancando. ¿Ya? ¿De qué? Arrancando porque la agencia y el jefe y la jefa los persiguen para eliminarlos, digamos, porque saben demasiado. Ahora, del resto es sorpresa. Saben demasiado y se arrancaron con los tarros, digamos, con ciertos mails y con ciertos mensajes y tienen dos celulares cargados de sangue. fotos y de grabaciones. Entonces están arrancando justo el día de la boda de uno de ellos, el otro lo sacó a la despedida de soltero y se lo llevó y intentan pasar por el Paso Camarones hacia Argentina. Ese es el pero- argumento. Está buena. Espero que eso esté bueno. Pero además me lo estoy imaginando hecho en teatro eso. Sí, sí, sí. Con una moto detenida que no funciona porque se le entra arena al motor. Ah, pero qué buena, Marco Antonio. ¿Y quién ya tenemos el elenco? Sí, no, son dos chicos jóvenes brillantes, Sebastián Plaza y José Tomás Guzmán, que ya los van a conocer, son inolvidables, son fantásticos. Son Ya éxitos. tenemos viendo primicias con Marco Antonio Laparra. Nos vamos a una tanda comercial. Les quiero enganchar con la frase que dijo Marco Antonio, que la va a explicar a la vuelta. Esta es la frase que nos dejó. Ya. Una gran crítica hacia las editoriales es que desapareció el cuento chileno, porque no es negocio y el lector chileno se ha estropeado notablemente en los últimos 10 años. En Revista Paula del 2013. A la vuelta lo aclara Marco Antonio Laparra. Ya volvemos. Ya. Muy bien, estamos
Estamos de regreso, te tengo que hablar de algo. Te presento 8 vertientes. El agua más pura existe, hidrata, calma y da vida. Es 8 vertientes, con gas, sin gas y libre de sodio, que es fundamental. Envases de medio litro, que son muy prácticos, muy fáciles de transportar y llevar al gimnasio. No sé, tener en el auto con las altas temperaturas. Conviene mucho estar hidratado. Beber por lo menos un par de litros de agua diario es lo recomendado. Libre de sodio, fundamental. Y lo otro, tiene esos envases de 20 litros que puedes tener en tu casa, sobre todo por si te gusta tomar un buen trago, por ejemplo, que hazlo con el hielo de 8 vertientes, porque en el fondo no te va a contaminar el sabor de tu trago y también puede ser de tu té, tu café. Para que tenga auténtico sabor, el agua más pura existe, hidrata, calma y da vida. 8 vertientes, agua de vida. Nos acompaña también aquí en algo personal. Estamos hablando con el dramaturgo y psiquiatra Marco Antonio La Parra. Estamos muy entretenidos, pero quedó pendiente esa frase que dijiste. ¿La podemos ver de nuevo, por favor? Claro. Ahí está la frase. Dice lo siguiente. Viene en este instante. Una gran crítica a las editoriales es que desapareció el cuento chileno porque no es negocio. Y el lector chileno se ha estropeado notablemente en los últimos 10 años. ¿A qué te refieres con esto? ¿Que estamos vendiendo puro bestseller? Se está vendiendo mucha esclavitud de superventa ¿Ya? y lamentablemente se ha perdido el contacto con el cuento corto. El cuento corto es lo que en general más se escribe. Hay muchos autores muy interesantes que están desarrollando cuento corto, pero no encuentran editorial. Ahora, desde cuando hice esa declaración ahora, ha habido un gran movimiento de editoriales, las editoriales chicas, digamos, las editoriales pequeñas, no las grandes editoriales, las cuales siguen funcionando con conductas blockbuster como en el cine. Sí, claro. Entonces, eso ha permitido que aparezcan autores, O vendiendo autores textos interesantes. escolares. O vendiendo textos escolares. Eso, ¿no? ¿Qué te pareció? No, bueno, eso es un tema Complejo, pero complejo. fuerte. ¿No? Sí. Donde más interesaría que los tuvieran un bajo costo para que sea más accesible para todos, es donde más rentan. Sí, sí. El mundo de la editorial se volvió muy enredado. A mí me tocó vivir un momento muy interesante cuando se produce la transición. Mi generación de pronto estábamos publicando un montón de gente y la novela chilena o el cuento chileno era lo que más se vendía. Y de pronto eso desapareció, quedaron algunos nombres privilegiados como superventa y el resto, bueno, me consta, mucha gente escribe muy bien en las penumbras, digamos, en la periferia. A propósito de escribir bien, la crítica. Hay poco especializado en crítica de teatro, poco especializado en crítica de cine. Has tocado uno de los temas más dolorosos de nuestro patrimonio cultural, digamos. El espacio crítico es muy pobre. Entonces, cuando tú estrenas, por ejemplo, me ha tocado, ¿Ya? me tocó la experiencia bastante rara, por lo demás, ya lo cuento en otro momento, estrenar en París. Tú dices, llegué, voy a estrenar en París. El Teatro de la Colline, o sea, gran teatro enorme. Ajá. Un montaje que a mí me cargó, pero da lo mismo. Tienes 30 críticas. 30 para ver, buenas, malas, Revistas, diarios, blogs, todo. todo. Y funcionan cantidad de críticas. Y al final esperas que salga El Mundo, salga la más importante, digamos, que tú esperas que son las que te van a decir, tú te van a sacralizar o te van a absolver, digamos, ahí verás. O te crucifican. Pero acá, 2, 3... Labra y dos más. Y 2 más, que un libro, lo mismo, un libro no juntas 3 críticas. O sea, ¿tú qué haces entonces Ahora, con el espacio crítico? ¿Qué valor le adjudicas tú a la crítica? Porque también la crítica a veces uno dice, este gallo si no despedaza a los críticos. Entonces es raro que un crítico... Alabe, dices tú. No, porque tampoco tiene por qué hacerlo, pero que sea ecuánime. Es como que si tú no eres o no reconoces algún talento, algún valor en la obra, probablemente eres un crítico de mano blanda y por lo tanto tu credibilidad no es tal. Como que tenés que ser lapidario. No, hay 2 males que ¿Ya? tiene la crítica en general. Una, ser lapidaria o usar superlativo, ¿no? Extraordinario, fascinante, Claro. nunca he visto nada igual. Imperdible. ¿No? Y las 2 cosas no impiden que tú puedas hacer una crítica un poquito más compleja y diga esto está bien, esto está más o menos, esto está mal, esto es notable. Entonces queda sentido el equipo porque fuimos criticados regular. Entonces el crítico Y está Funifa. presionado para castigar o santificar, digamos. Entonces no funciona mucho. Ahora, esto es un problema incluso en otros países del mundo, ¿no? Que la editorial o la industria cultural está pidiendo, por favor, crítica muy fuerte, muy impresionante, la mejor novela de todos los tiempos, digamos, para vender. Y no que digan, es una muy buena novela.
No es Incluso suficiente acusaron eso. de que habían críticos que no existían. Porque, o gente que en el fondo usaba un seudónimo y era otro, pero era solamente para poder levantar un producto. Ah, bueno, eso O sea, y una cosa media corrupta. Pero tú fuiste crítico de Sí, televisión. crítico de ¿Cuánto televisión. tiempo? 5 años. Sobreviví 5 años viendo televisión 3 horas diarias. ¿Y qué pasa con la televisión? ¿Entra o no en la cultura? ¿Puede entrar? Sí, gente tiene que ver. Por eso te preguntaba, porque pasan como muchas crítico de cosas en la televisión quizás estaba en algo que era, no sé, una columna. Pero Sí, lo claro. tuyo, si viste Era todos los días. 3 horas diarias durante 5 años, Sí. podría decir una Vi mucha intoxicación. televisión. Por eso me retiré. Te Porque al intoxica. final encontraba todo malo. Entonces yo me di cuenta, ya no puede ser. Si estoy encontrando todo malo, ya me contaminé. O sea, ya no estoy, perdí la sensibilidad. Al comienzo yo partía y era como un televidente más. Entonces me gustaban ¿Partiste unas con la época cosas del día el menos. lunes? Te tocó- Previo me tocó toda la época Toda del la- día lunes, digamos. O sea, Bertrand. la gente me veía en la calle y me decía, usted es el señor de Vida el lunes. No, Porque te no, mencionaban, además. Claro, entonces me mencionaban, yo lo mencionaba a ellos. Era todos los días, todos los martes, digamos, venía la El pololeo crítica. tormentoso. No, la cosa, pero Hay una terrible. frase, la dijo Marco Antonio Parra, podemos Qué verla horror. también, porque ¿Qué esto dije? también es etapa tuya, ¿no? No, De pero la por crítica. favor. Dice ahí, un día apagué la televisión, se acabó. Y así fue. ¿Para qué perder el tiempo viendo noticias que no existen, de relleno y mazamorra? Prefiero leer en mi iPad el Huffington Post. Claro. Ya, pero ahí la crítica ya va, no a programa, va hasta la propia prensa. Sí, no, es que la sensación de relleno es maravillosa. O sea, fíjate, fijémonos el verano que acabamos de pasar. Ya, Fíjense, hagamos el verano que ejercicio. acabamos de pasar, por favor, verano, pégate un verano con noticias. ¿Tú? Yo escucho- Todas las noticias del mundo. ¿Ya? Dime, ¿qué canal hizo una investigación seria sobre cualquiera de estos temas y mandó a sus periodistas y los sacó de las vacaciones? Dijo, ustedes van y me hacen un reportaje completo, en profundidad, sobre cualquiera de estos temas. Programa, reportaje al cajero del peaje de Angostura. Sí. Reportaje a la venta de barquillos en Reñaca. Reportaje si los argentinos fueron o no fueron a la playa. ¿Estoy de acuerdo con que quizás la Y tele... no se hizo el reportaje. No se hizo en los diarios, sí, pero te digo, la televisión. Por eso, pero es que yo creo que la televisión... Yo estoy hablando de la televisión. Por eso, pero por eso digo, creo que la televisión está respondiendo a otros. Y estos están haciendo la pega, no sé, llámese ¿Qué pasa? El Mostrador. Sí, claro, U otros Mostrador, que el hacen un Dínamo, periodismo más de Sí, investigación pero- y de escritorio. Sí, pero- y como resorte de sí, pero esa, está todo. la televisión se cuelga y Sí. replica. Yo creo que la televisión está en crisis absoluta y radical. O sea, yo creo que mucha gente dejó de ver televisión. La gente ve series, ve Netflix, digamos, se cuelga, ven películas. Ah, lo otro lo hasta hablamos. el cable. La gente dejó de ver televisor, no Sí. televisión. Sí, no, si usamos el televisor, pero ahora para ver otras cosas. Porque ahora el televisor te trae hasta eso de Smart TV, te Claro, trae... de todo, digamos. Por eso, Todo, entonces, puede- lo que está perdiendo, según tú, también tiene que ver con qué, con un tema creativo, un tema de qué, porque la gente dice, esto quiero ver y marca. Claro. Entonces, démosle más de eso mismo. Sí, sí, sí. O sea, si, aunque comer hamburguesa una vez sea rico, si te queda gustando y comes solo eso, démosle más hamburguesa. Entonces, ¿dónde está el esfuerzo creativo si finalmente quién manda? ¿Lo que yo propongo o lo que están O la consumiendo? necesidad, claro, de los Sí. otros. Hay un círculo vicioso Sí, horroroso no, ahí. es bien terrible, pero yo tengo la sensación ¿Optimista o pesimista? Mira, yo creo que cuando se produzca al fin la entrada de la televisión digital y sean tantos canales que de lo mismo, que 2 puntos de rating sean muy importantes, y lo son, entonces ya se va a dejar esta locura atroz que hubo del People Meter, de los tiempos que me tocó a mí ser crítico y había Amores de Mercado marcó una cifra gigantesca, 50. me acuerdo, 40 y tantos de puntos, y era una cosa loca, que no tenía, va a desaparecer. La gente ahora baja películas, el streaming, el Netflix, iTunes, en Europa el filming, todo, tú estás atento a otras cosas, estás buscando otras formas de acercarte al cine y otras que lo bueno es que está encontrando también otros lugares en que apoyarse, porque tú de todas maneras necesitas información. No toda la gente sabe usar el IMDb, digamos, para Sí, claro. hablar sobre películas. Que pasó un aviso de mi mujer abrió un sitio ella misma, digamos, se convirtió en autoperiodista, anajosedasilva.cl, Ya. y tú lo tomas y sabes qué película puede ir al cine o qué película va a ver en Netflix. Ah, pues está bueno. Y ese tipo de productos son los que van a ser el futuro. Lo que son más que un blog, una aplicación en el fondo en que tú Sí, sí. tomas tu smartphone
qué película hay, qué cosa, porque te dan la oferta en Netflix enorme y te mareas, digamos. Pero alguien te Entonces, tiene que filtrar. claro, ¿quién te dice? ¿Qué ves? ¿Quién te recomienda? Por ejemplo, ¿te gustó Relatos Salvajes, pero no sabes que hay una película de Nancy Frón en Netflix? Tiempo de Valientes. ¿Quién me hace el link? en el Que fondo? da el link para y te dice, ¿quiere ver otra película de Nancy Frón? Del mismo director de Relatos Claro, Salvajes. relacionadas con- Diviértase, vea esta. Ahora la plataforma te indica, tú estás viendo algo y dicen, Sí, te ¿Por ve qué tu vio gusto y dice, tal puede ver esta película? línea. Pero no te dan todos Pero no los es tan datos. fino. No es tan fino. ¿Estás viendo, Y hay detalles ¿Estás viendo House preciosos. of Cards? Sí, ya vi House of Cards. Ah, Tiene cosas mejores que otras, pero es que después de La primera Breaking, temporada fue después de buena. Breaking Bad... Todo queda Nada, chico. Todo queda chico. Better Call Saul no está mal, pero en la No, está bien, precuela. pero es que Breaking Bad... No, ahí no vamos a discutir. Vamos a otra frase, tenemos otra frase para Otra Antonio frase. de la Paz. Sí, ¡Qué hombre, bien! tranquilo. Sí. Hay un nivel de histeria en la televisión en la que no sé si me interesa participar. La idea no se ve por ninguna parte. Lapidario, esto lo dijiste hace 3 años, no ha Sí, cambiado. claro, ¿no? claro. Bueno, estaba Al revés. ¿Pero te han invitado alguna vez como creativo de la tele? Sí, Después de que le participaba en la hiciste tele. bolsa como crítico, Sí, sobre no, todo. he sido asesor creativo, he escrito guiones, digamos, he estado incluso en una etapa de muy mala situación económica, estuve hasta en un que llegar a la programa, tele. en un programa de verano. No, fue un horror. ¿Fuiste Fue un panelista? horror. Sí, fui panelista del programa de verano. Eso es el infierno. La fea, ¿Ya? es fantástico, es el infierno absoluto, bailar H. Bahía. Pero te gusta la tele en el fondo. Por favor. Como un placer culpable. Yo tengo con la tele, con la publicidad, un placer culpable, o sea, efectivamente. O sea, no, me pone un micrófono delante y me pongo terrible. No, ¿Te pero- acuerdas que fui vocalista? Pero además eres actor. Sí, además actor. Por eso yo te he planteado desde el principio que esto es como medio medieval tu concepto de artista. Que como que falta que intuye la escenografía también. Sí, claro. Pero es un tipo integral que se llama también, que es completo. A partir de eso, ¿qué se viene ahora? Porque te estaba leyendo. Los pájaros cantan en griego, julio Sí, claro. 2015. Sí, claro. A propósito de Casanova, noviembre 2015. Claro. En algún lugar del desierto de Atacama, julio 2015. Sí, claro. Tango que me hiciste mal, agosto 2015. Sí. Odiseo.com, conversión chilena, noviembre 2016. Esa es la que está faltando un poco Claro, más. esa es la Pero que- hay 4 obras Sí, para este año. sí, claro que sí. Más orgulloso imposible tienes que estar de Sí, no, sí, de es un tu... proceso. Estamos trabajando, digamos, con la gente, y eso me Pero divierte. ¿para qué ser panelista de...? No, es que fue... Fue un momento más Me pilló con la tarjeta de crédito copada. En una época muy complicada, muy complicada, muy complicada. Oye, muy Marco complicada. Antonio, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa con la histeria en la televisión? Porque eso de Es el cierta punto. manera, sí, es que eso de cierta manera llama la atención. De hecho, las personas Sí. histéricas en general llaman un poco la atención, enganchan de cierta Sí, manera. por supuesto, ya. Pero la gente, ¿crees tú que se va a cansar de esa histeria? Del también el narcisismo de la televisión. Bueno, Yo creo que pasa por épocas, pero la gente se divierte. O sea, como todos tenemos un fragmento narciso histérico, digamos, de llamar la atención, entonces uno se encuentra con estas seducciones infinitas. Que hoy, bueno, hoy en la farándula se comió la política también se convirtió en farándula, Sí. y nos quedamos huérfanos. Nos quedamos terriblemente huérfanos en este minuto, con canales con muchos canales con muy baja puntuación y fenómenos raros, digamos, Sí. de telenovelas Fenómeno. que vuelan por los aires, y entonces uno dice, ¿qué es eso? Digamos, se disparó, se desarmó. Yo creo que van a pasar cosas. ¿Sí? es todo un proceso. En todo caso, mantenemos el optimismo. Yo creo que son ciclos. Sí. Y lo igual que lo que dijimos al principio, el teatro puede estar en un muy buen momento o en un mal momento, pero es un bien. Sí, sí, y por siempre lo tanto, está- como bien, hay que cuidarlo, necesitarlo y propiciarlo. Hay cosas buenísimas, digamos. Oye, hemos llegado ya al final del programa. Te voy a hacer ¡Oh! una serie de regalos para esas películas que ves con, ¡Magnífico! con Ana Josefa, para que le lleven unos Magnífico. bozos y disfruten ahí. Mi gran Los chocolates vicio. extraordinarios. ¿Tiene famotidina para las ideas que van a venir después? Claro, ¿No? espérate. Todo eso, Este te va a gustar, yo creo. No sé si A lo ver, leíste. ¿cuál es ese? Doña Lucía. Ah. La biografía no autorizada de Alejandra Matu. Creo que está bravo. Está bien, está bien. ¿Ves? está bien. Tú que eres un Entonces, lector sí, empedernido. empedernido, sí. Impenitente, como dicen. Bulería. También un regalito para Ana Josefa, así, para que está te creas bien. que estuviste con nosotros y te fuiste bien Ya. regalado. Y mira, y este por si acaso, para que complemente, un bonito regalo, mira. Te lo dejan a ti. A ver si lo puedo sacar ahora. Sí, a ver si lo puedes sacar. Capaz, qué problema. no, sí, ahí lo tengo. Vamos, No, lo quiero. fuerza, fuerza, fuerza. También. Mira. Qué Mucho bonito. leí. Ah, Los qué regalos. bonito. Ha estado con nosotros esta noche Marco Antonio La Parra, dramaturgo y psiquiatra. Aquí le damos un aplauso y le agradecemos por su presencia, porque